Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos en función desde el país que nos escuchen. Bienvenidos una vez más a EAL de Business School. El día de hoy tenemos una especial entrevista a María Silvina Leandro. Ella es nuestra profesora experta en compliance, tiene una formación en gestión de riesgos, es contadora pública, ha trabajado como docente en diferentes escuelas de negocio, universidades, tanto en Argentina como también en otros países, especializada también en riesgos, en sostenibilidad y ha sido gerente y auditora interna de empresas como Falabella, y bueno, un montón de historia que tienes. María, bienvenida, muchas gracias por estar aquí y te doy la bienvenida para que puedas también saludar a los participantes. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Un placer estar acá acompañándolos en esta entrevista. Bienvenidos a todos de donde nos estén escuchando en nuestra gran escuela de negocios de ALDE. Así que el placer es mío y muchísimas gracias. Bueno, y también animar a nuestros alumnos que si están aquí presentes, que nos dejen por escrito de qué máster son, también de qué país nos están escuchando y aquí mismo también nos vamos a ir leyendo. También si tienen alguna consulta al respecto, la pueden dejar en el chat y así mismo nosotros pues las vamos gestionando. Bueno, María, para hoy, quiero que nos respondas qué es el compliance y cómo genera valor dentro de la estrategia y sostenibilidad en la organización. Fantástico, fantástico, Nelson. Es una muy buena pregunta para comenzar, porque lo que nos pasa en las organizaciones es que muchas personas desconocen qué actividad nosotros realizamos, ¿no? Entonces, primeramente entender qué es el compliance, qué actividades realizamos, y lo podemos definir como un conjunto de procesos, un conjunto de actividades, de controles que se implementan en las organizaciones para asegurarnos que el comportamiento que hagan las personas esté alineado a las obligaciones legales, normativas, que nos son impuestas en la organización por el lugar donde nosotros operamos, el tipo de industria, el tipo de servicio que prestamos, y a su vez también abogar y asegurarnos de que se cumplan lo que llamamos en compliance las políticas voluntarias internas de la organización, que son los procedimientos, que son las políticas internas y que tenemos nuestra estrella, que es el código de ética y código de conducta. Si todos en la organización entendemos qué tarea hace compliance, va a ser más fácil poder explicarles, queridos colegas, el valor agregado que nosotros vamos a generar, que eso es lo más importante, ¿sí? Porque en general, cuando empezamos a hablar de compliance y qué es el compliance, y participamos en alguna reunión de directorio o alguna reunión de proyectos junto con otros gerentes en la organización y brindamos nuestra opinión sobre algún tema, lo primero que surge es, bueno, compliance es un stopper, ¿no? Compliance va a frenar el proyecto y todo lo contrario, nosotros vamos a generar un valor en la compañía a través de nuestras funciones. ¿Por qué? Porque vamos a analizar ese proyecto, porque vamos a aconsejar cuáles son las normativas que tenemos que cumplir, tanto internas como externas, y vamos a charlar sobre los riesgos de incumplimiento de estos procesos de compliance. ¿Para qué? Para que tengamos una visión, todos los actores dentro de la organización, de qué es lo que nos puede pasar. Porque ese es un foco muy importante que quería compartirles y que lo tengamos súper presente, en donde nosotros mostrando cuáles son las normativas, mostrando cuáles son los posibles riesgos, podemos hacer que la operación sea sostenible, ¿sí? Y a esto vamos a este concepto de por qué compliance contribuye a esta sostenibilidad de la organización, a esta continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque abogamos por la reputación de la empresa, abogamos para que las cosas se hagan de una determinada manera. Entonces, cuanto mayor conocimiento previo a nuestras acciones tengamos, mayor va a ser el éxito que vamos a tener después, mayor van a ser las cosas
bien que hagamos en nuestra organización. Entonces, es súper importante, Nelson, que nosotros desde nuestra función de Compliance Officer y todo lo que hacemos desde Compliance, expliquemos qué hacemos, para qué lo hacemos y cuál es el fin, ¿sí? Para que así las personas que están dentro de la organización y todos los actores que rodean a la empresa nos puedan tener como un referente de consulta, una guía para la organización. Entonces es muy importante que podamos explicarlo, por eso me parece muy buena la pregunta, porque hablamos mucho de compliance y a veces decimos, bueno, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Entonces nos va a generar que dentro de todas nuestras funciones, que por supuesto va a ser prevenir, detectar y controlar distintas acciones que se hacen dentro de la organización, podamos generar toda una cultura hacia ese cumplimiento, ¿sí? Entonces, tengamos bien presente estos tips para cuando estamos en cualquier reunión de directorio o en una gerencia, en donde cuando lleguemos no se genere esa sensación de que todo el mundo se calla porque llegó compliance, sino es, bueno, conversemos, ¿sí? con el compliance officer para que nos guíe, ¿sí? Y minimizar los riesgos. Recuerden que toda actividad tiene riesgo en la organización y nuestra función va a ser que haya una comunicación, que haya una capacitación, un conocimiento, que implementemos controles y acciones para que en el caso de que se materialice algún riesgo, los efectos sean los menos nocivos para nuestra organización. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y ya que has mencionado los riesgos y que justamente también nos están preguntando desde el chat, nos dice Hernán que cuáles son los riesgos en las organizaciones y esto, vamos a la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son los mayores riesgos de compliance? Bien, hay muchos, ¿no? Cuando vos te sentás en tu organización para decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde armo mi programa de compliance? ¿Qué miro de la organización? Vamos a tener muchos frentes, ¿sí? Por supuesto que vamos a tener que conocer el negocio para hacer una detección de distintos riesgos, pero antes, ¿sí? A mí me gustaría recalcarles que el mayor riesgo que tenemos, ¿sí? Desde compliance es el comportamiento humano, ¿sí? El input de todo el sistema de compliance lo van a dar las personas que todos los días hacemos cosas en la empresa, que van a hacerse distintos procesos y van a tener resultados. Con lo cual, lo primero y lo más importante de todo este sistema es nuestro comportamiento. Es si nosotros actuamos en base a los valores que la empresa nos pide, si nosotros hacemos las cosas hacia dónde se quiere lograr los objetivos y cómo las hacemos. Yo siempre digo que tenemos dos riesgos con el comportamiento humano, ¿no? Que las personas hagamos las cosas que no tenemos que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengamos la tendencia a cometer delitos, incumplir leyes y demás. Y por otro lado, que las personas no hagan lo que sí tienen que hacer. Y miren qué importante que es charlar sobre estos temas, porque podemos hacer capacitaciones, podemos brindar distintos procedimientos, distintas acciones, pero los hechos van a ser los comportamientos de las personas. Entonces, el comportamiento de cada uno de nosotros, de todos, ¿sí? Porque no nos olvidemos que es el comportamiento del directorio, los accionistas, los inversores, ¿sí? Todos los empleados que están dentro de la organización, que el cómo hagamos las cosas va a influir en los resultados y en este cumplimiento de compliance. Y por otro lado, el riesgo de que evitemos que se dé lo que se llama ceguera motivada, en el hecho de que las personas no tengan en cuenta los valores de la compañía y logren los objetivos a cualquier precio, ¿sí? Entonces, primordial tener mucho foco en cómo vamos a abordar el riesgo del comportamiento de las personas. Otro grupo es, por supuesto, todos los riesgos que tienen que ver con el negocio, con el core de la actividad, los riesgos reputacionales, los riesgos legales, penales, económicos, financieros, lo del core del negocio, la ciberseguridad, data de información, que por supuesto cada compañía, y esto es importantísimo, va a tener su ponderación de los riesgos de compliance, ¿sí? De acuerdo a su negocio, de acuerdo a la industria, el país donde se encuentra. Entonces, en base a la conformación de nuestra matriz de riesgos de compliance y la ponderación de la probabilidad
y el impacto de cada uno de ellos, iremos poniendo nuestros focos, cuáles son los más críticos y así. Pero no nos olvidemos, vuelvo para cerrar la pregunta de Nelson, del comportamiento humano. Bueno, y ya que hablamos del comportamiento también y que es algo que, digamos que se da por ocasión, también tenemos que tener en cuenta las tendencias actuales, porque el mundo está cambiando constantemente, lo que hoy funciona, mañana no, y bueno, entonces de ahí viene mi siguiente pregunta y es, ¿cuáles son las tendencias actuales de desarrollo de aplicaciones en compliance, tanto en las organizaciones y tanto en compliance digital? Excelente, excelente, porque es lo que nos pasa hoy, ¿sí? En el día a día, en las actividades que hacemos en las organizaciones, y tomando como base, ¿sí?, distintos reportes internacionales que se dan en las que son gestiones de riesgos y en los foros internacionales de compliance, la tendencia más importante que tenemos que trabajar en nuestras áreas de compliance tiene que ver con toda la parte que es el data protection, la seguridad de los datos, ciberseguridad, todos los avances tecnológicos, y con el cuidado del medio ambiente, el impacto que generamos, ¿sí?, desde las acciones de nuestras organizaciones, medio ambiente, social y gobernanza. Esos serían los más importantes en los cuales dentro de nuestro programa, ¿sí?, de compliance que tenemos, podemos hacer programas específicos que tienen que ver, ¿sí?, con los riesgos más importantes a nivel mundial que tenemos hoy presentes. La tecnología avanza a pasos agigantados. En estos momentos que estamos charlando se están desarrollando nuevas aplicaciones de inteligencia artificial, de metaverso, distintos software, distintas aplicaciones para utilizar, y lo que nos pasa desde la mirada de compliance frente a esto son dos cosas, ¿no? Por un lado es cómo usamos éticamente esas herramientas en las organizaciones para generar datos estadísticos, para tomar decisiones, ¿sí? Cómo es el uso, cómo es la generación de los distintos lenguajes de estas tecnologías que se utilizan. Y por otro lado, lo que también tenemos es que la normativa no avanza tan rápido como la tecnología. Para darles un dato, o sea, en noviembre del año pasado se hizo una convención muy importante en Londres, donde participaron los máximos referentes de inteligencia artificial y desarrollos tecnológicos, diciendo, tenemos que ponderar los riesgos éticos de la utilización de estas herramientas. Tenemos que generar una guía de compliance, de entendimiento. La Unión Europea también desarrolla documentos en base a todas estas nuevas tecnologías, pero lo que nos puede pasar es que tal vez la normativa llegue después. Entonces, ¿cuál es lo más importante desde nuestra función de compliance? El fortalecimiento de los valores. ¿Cuál es la cultura ética? ¿Cómo trabajamos esas herramientas que llegaron para quedarse, Nelson y colegas, en nuestras organizaciones, y que ruedan, y que nosotros tenemos que estar asesorando en este momento? No puedo decir, bueno, no puedo asesorar porque la ley, la normativa externa todavía no llegó. Entonces, la base es ver cuáles son los valores, el buen uso de estas tecnologías, y no solo para lo que se usa en la organización. Nosotros, en las áreas de compliance, estamos cada vez más utilizando este tipo de tecnologías. Estamos implementando software para administrar nuestros indicadores, estamos implementando distintos procesos de robotización de las bases de datos para obtener alertas de posibles incumplimientos. Estamos generando este compliance digital que hablábamos y que nos revoluciona, ¿sí?, a todos, y que llegó para quedarse. Entonces el mensaje es, miramos hacia afuera de nuestra área de compliance para ver cómo se cumplen estas aplicaciones de tecnología, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos que también desarrollarnos en aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Recuerden que cuando analizamos datos, analizamos el universo completo, vemos toda la información, y en base a eso necesitamos la ayuda de la tecnología, ¿sí? Entonces es muy importante que desarrollamos cuestiones de buenas prácticas, de la buena utilización de la información, de la protección de los datos, para lo cual armamos programas en compliance de protección de datos y de uso de tecnologías, y también nuestra utilización, que es muy importante. Claro, es que igual de todas formas
pienso que un tema muy importante es la adaptación, que como tal, cualquier organización, cualquier empresa profesional se tiene que adaptar a la situación y bueno, eso es, digamos que primordial, porque lo que tú acabas de decir, hoy los riesgos están en un lado, hay que prepararse, que sí va un poco más lento algunas áreas que otras, pero pues hay que adaptarse lo más pronto posible y bueno, llegar a los objetivos. Nos hacen una preguntita por acá. ¿Sí? Nos dice, a ver, Rocío nos pregunta que cómo podemos evaluar la efectividad de un plan. Bueno, en el plan que nosotros vamos a implementar, tenemos distintas instancias, ¿sí? Tenemos distintas tareas que vamos a realizar, tareas de prevención, donde primero tenemos que ver cómo es el gobierno corporativo, el ambiente de control, qué políticas hay, y empezamos a realizar distintas actividades de comunicación, de capacitación, generamos indicadores de gestión de alertas, ¿sí? De distintas operaciones y transacciones que se pueden realizar en la organización, con lo cual hay mucho trabajo previo, ¿sí? De concientización y de actividades de prevención y detección, ¿sí? De situaciones. Para medir la efectividad, yo voy a generar una gran cantidad de controles y de indicadores de lo que yo considero de compliance officer, que son los riesgos más importantes, ¿sí? Que tenemos que ver. Controlamos, para dar ejemplos, controlamos contratos que tenemos con los proveedores, acuerdos, capacitaciones a las personas, generamos encuestas de valores éticos, hay muchas actividades que podemos realizar para poder evaluar el comportamiento, porque es importante esta pregunta que nos hace Rocío, porque todo lo que sale del sistema podemos generar indicadores y alertas de desvíos, y el gran issue es, bueno, ¿cómo controlo que las personas actúan con transparencia? ¿Cómo controlo que las personas aplican los valores del trabajo en equipo? Y para eso hay encuestas anónimas que se hacen a los empleados, encuestas de clima, ¿sí? Great Place to Work y otras encuestas, evaluaciones de desempeño, talleres vivenciales, eso lo recomiendo mucho, en donde les planteamos dilemas éticos y vemos qué responden las personas, y en base a eso, si encontramos desvíos, ¿sí? Profundizamos para que el programa sea más efectivo. La tarea de la efectividad del programa es constante con respecto al cumplimiento de valores, ¿sí? Que es un desafío muy bueno que nosotros tenemos desde el área de compliance, que se va a combinar, ¿sí? Con la empatía, la cercanía a las personas para poder detectar posibles inconsistencias. Y por último, un elemento donde nos hace medir también la eficacia de los programas son también los canales de denuncia, ¿sí? Donde la gente puede informar algunas irregularidades o posibles irregularidades que nos van a poder permitir detectar si hay procesos que no funcionan bien, si hay algo que no se entendió desde el área de compliance o un incumplimiento de un procedimiento, tanto interno como externo. Perfecto. Pues María, esas son las preguntas que teníamos preparadas para hoy. Ya se nos está acabando el tiempo y realmente por mi parte yo disfruto mucho de poder estar aquí contigo, compartir con otros colegas y bueno, sin más yo te agradezco nuevamente por tu tiempo, por este espacio y a todos los asistentes. Así que te dejo para que te despidas y bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, para mí un placer poder compartir principales temas que nos preocupan a todos en nuestra tarea de compliance en el día a día, que los vamos profundizando a través de los distintos máster que realizamos en la escuela de ALDE, así que ánimo para implementar todas las tareas y funciones de compliance, y un placer y a disposición para lo que necesiten, como siempre. Pues muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. María, que estés muy bien. Gracias, hasta luego, saludos a todos. Luego, chao, chao.